Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Las inmensas olas de embravecido mar que asaltan en mi alma la pobre embarcación. De rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Jesucristo mi refugio, me guarda de peligros, de luchas y dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, los mares se detienen, la ola reposó y en Cristo fijo el ancla confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios, que libra de tristezas y aleja amarga hiel. Yo iré al cielo, mansión del ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Es Jesucristo mi refugio. Es Jesucristo mi refugio. Buenas tardes, mi nombre es Francisca Reséndiz y pertenezco a la Iglesia de Querétaro. Voy a dar mi testimonio de cómo recibí la salvación. Yo nací en una familia que era católica y conforme a la enseñanza, pues yo me sentía pecadora porque no podía cumplir los mandamientos. Me sentía condenada y aparte, pues en mi familia había muchos problemas, ya que mi esposo pues tomaba mucho, le gustaban las mujeres, también él pues carecíamos también de bien, económicamente carecíamos, y pues en mi corazón, como me sentía pecadora, me sentía muy condenada. Yo tenía mucho miedo a morir, porque yo, por la religión que yo profesaba,
pues ahí nos decían que no podíamos entrar al cielo con pecado, que solamente los que no tenían pecado podían entrar al cielo. Entonces yo automáticamente en mi corazón yo ya no creía que iba a ir al cielo. Mi corazón ya estaba totalmente seguro que iba a ir al infierno. Y así, pasando los años, por esa condenación que yo tenía, yo quería hacer buenas cosas, ¿verdad? Pero no podía, nunca podía. Entonces yo vivía así creyendo que cuando muriera me iba a ir al infierno. Y llegó el tiempo en que también mis hijas se casaron, 2 de mis hijas se casaron, y ellas también empezaron a tener problemas con su esposo. Entonces dentro de mi corazón tenía tristeza, me deprimía, porque yo decía, ¿a poco así es la vida? ¿A poco así tenemos que vivir? Y así, cada día viviendo pues en nuestra vida de aquí del mundo, pasaban muchas situaciones, teníamos muchas situaciones que no nos dejaban ser felices. Cuando mi yerno entró a un trabajo y conoció a un compañero, ese compañero le empezó a compartir el evangelio a mi yerno. Él creyó la palabra. En un día él recibió la salvación. Él después le platicó a mi hija y mi hija enseguida me visitó. Ella me visitó y ella me hacía preguntas muy, muy directas, muy concretas, porque ella me dijo, mamá, ¿tú tienes pecado? Pues automáticamente yo le decía, sí, hija, y muchos. Decía, entonces Dios no te escucha. Tú estás muerta para Dios. Cuando ella me decía eso, yo me molesté y le dije, ¿a dónde te estás metiendo? ¿Quién te está enseñando esto? Y ella me dijo, no, mamá, es solamente la palabra de Dios, dice. Nos están enseñando la palabra de Dios. Cuando ella me dijo la palabra de Dios, yo creía en la palabra de Dios. Y yo decía, ¿cómo que en la palabra de Dios está escrito eso? Pero yo pensaba que ellos eran los que me decían a mí. Cuando ella me volvía a decir que había un secreto para que todos mis pecados fueran perdonados, dentro de mi corazón dije, ¿y cómo voy a encontrar yo ese secreto? Si yo a la Biblia ni le entiendo. Y así me quedé con ese pensamiento, pero después, como yo tenía así como molestia, como que estaba molesta, le pregunté, a ver, ¿sabes qué, hija? Tráeme a ese muchacho que te dijo que yo estoy muerta para Dios. Y me dijo, sí, mamá, cuando tú quieras. Le dije, no, pues cuando él pueda, tráemelo. Le dije, porque a mí, pues yo quiero que me diga en mi cara que yo estoy muerta para Dios. Y sí, mi hija, en cuanto ella pudo, invitó al joven. El joven llegó a mi casa y me dijo, mamá, ya aquí está el muchacho que quieres conocer. Y cuando lo vi, le dije, hola, pásate, siéntate. Lo senté, se sentó a la mesa y inmediatamente yo le dije, a ver, quiero que me digas por qué tú dices que yo estoy muerta para Dios. Y él se sonrió y me dijo, no, señora, yo no digo, dice Dios. Y cuando me dijo así, yo me quedé así como sorprendida porque él me dijo, no, dice Dios. Y me dijo, ¿quiere ver? Y le dije, sí, dime.
y él me abrió la Biblia. Me abrió la Biblia y me leyó Romanos 5:12, a donde dice que por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Y que todos los que nacimos con pecado. Y con el pecado la muerte. Entonces dice, aquí dice. Entonces yo dije, pues sí es cierto. Sí es cierto. Entonces después él me preguntó, ¿usted quiere saber cómo pueden ser limpios todos sus pecados? Y entonces yo le dije, no, así bien arrogante, bien fea, ¿no? Le dije, ay, ¿sabes qué? Dime después, porque ahorita no, pero dentro de mi corazón yo decía, sí, quiero saber. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Que de una vez, sí, dime, por favor. Y él se sentó y muy paciente me empezó a explicar qué era el pecado, por qué yo había nacido con pecado, todo conforme a la palabra. Él también me preguntó, ¿usted tiene pecado? Y me leyó una cita donde vienen varios pecados, y me dijo, ¿cuál de todos estos pecados tiene usted? Y yo le dije, pues casi todos. Dice, entonces usted está muerta para Dios. Y me dijo, ¿y si muere hoy, a dónde va? Y yo automáticamente le contesté, al infierno me voy. Y me dijo, pero ¿sabe aquí hay un secreto? Cómo todos sus pecados pueden ser perdonados. Y él así tan paciente, tan amoroso, porque yo sentía así como ese amor, ¿no? Que él me quería decir a dónde, cómo podía yo ser limpia de todos mis pecados. Y él me empezó a explicar, varias veces me explicó, varias veces me preguntó, hasta que por fin Dios me dio el entendimiento, me dio la gracia y tuvo misericordia de mí, porque ese día en la tarde yo recibí la salvación cuando Jesús está en la cruz y lo último que dijo, consumado es. Cuando dijo consumado es, yo me imaginé, consumó, desapareció, ya no está. Entonces me dijo, ¿entonces usted tiene pecado o no tiene pecado? Le dije, ya no tengo pecado. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, pues porque aquí dice, en la Biblia dice. Entonces, eso que yo traía cargando, esa condenación que yo tenía en mi corazón, esa angustia ese miedo de la muerte, se quitó automáticamente. Yo ese día dormí con esa certeza de que yo ya no tenía pecado y que cuando muriera no iba a ir al infierno. O sea, eso me libró, me sacó de ese pensamiento que yo tenía. Porque gracias a Dios, Dios me dio el entendimiento, porque si no, yo no hubiera podido creer. Realmente le doy gracias a Dios, porque Dios trajo al siervo desde Corea, lo trajo a Izcalli, el Estado de México, y de Izcalli hasta el Ajusco, que es de norte a sur, de polo a polo. Y por mí llegó, fue por mí, porque desde Corea hasta Izcalli, de Izcalli hasta el Ajusco, yo decía, ¿yo quién soy? ¿Yo quién soy para que Dios se haya fijado en mí? Estoy muy agradecida porque Dios me libró
Dios me sacó del infierno. Después de escuchar que Dios me había salvado, automáticamente pensé en mis hijas y en mis hijos, que ellos también tenían que escuchar esta palabra. A mi esposo, a mi mamá, a mis cuñadas. Después de que yo escuché lo que él me decía, fui a visitar a mis cuñadas, les empecé a hablar a mis hijos, a mis vecinos. Yo tenía una gran felicidad porque había conocido la verdadera felicidad, esa felicidad que no tenía. Le doy gracias a Dios porque también he visto cómo Dios ha trabajado en mi vida y en la vida de alrededor de mi familia. He visto cómo los siervos se preocupan tanto por las almas perdidas. Ellos no descansan. Ellos siempre están viendo quién necesita la palabra de Dios. Aún nosotros que ya tenemos tiempo de haber conocido el Evangelio, aún a nosotros nunca nos dejan. Siempre están dispuestos a enseñarnos si estamos mal, a dirigirnos. Estoy muy agradecida porque por medio de la iglesia también mi esposo ha cambiado, se ha regenerado porque mi esposo ya estaba perdido. Mi esposo tenía una enfermedad que es el alcoholismo. Él también sufría mucho porque el alcohol no lo dejaba. Él ya no lo dejaba, él ya no trabajaba, no comía, solamente tomaba. Pero también, gracias al siervo de Dios que nos envió a Querétaro, la vida de mi esposo cambió. Aunque él no lleva la vida espiritual conforme a la iglesia, pero su vida también, él da gracias a Dios por su vida, porque él ha visto también cómo Dios le ha ayudado, cómo Dios le ha dado y cómo Dios lo sacó también de la muerte, porque él realmente si Dios no nos hubiera traído a Querétaro, él también ya hubiera muerto. Aunque él cree que Dios lo salvó, también él reconoce que la iglesia ha sido una bendición para nuestra vida. Yo estoy muy agradecida con Dios porque no conocimos algo para un ratito, conocimos la esperanza, conocimos la misericordia, conocimos el amor de Dios. Dios también nos está preparando grandes cosas para nuestra vida. Ahora tengo 13 nietos. Cuando yo recibí la salvación, solo tenía 2. Estoy también muy contenta porque los nietos es una bendición de Dios. Cada uno tiene su esencia. Cada uno lo vemos diferentes, a cada uno los veo diferentes, pero a todos es un amor que Dios nos da, es un amor que no hay en otro lugar. El amor de la familia es única, y yo también veo a la iglesia como mi familia, también veo a los pastores como si fueran nuestros padres, porque ellos, aunque yo ya estoy grande, ellos nos enseñan lo que nosotros no sabemos, lo que no conocemos. Estoy agradecida con el Señor por haberme guiado a la palabra, y también estoy agradecida con el siervo de Dios que también fue el que inició esta misión, al pastor Zupar. Le doy muchas gracias
porque Él tuvo ese corazón de enviar los misioneros a todas partes, a diferentes partes del mundo. Y quisiera que también Dios a toda mi familia que todavía no quieren aceptar, porque aunque ya han escuchado, pero no quieren aceptar este regalo, porque es un regalo, hermanos. Yo no pagué nada. A mí no me pidieron nada por anunciarme el Evangelio. Y asimismo también yo quisiera que toda mi familia, la familia de mi esposo, recibiera este regalo que es la vida eterna. Estoy muy agradecida y les doy las gracias por escucharme. Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. El día hoy quiero conversar con ustedes la palabra de Dios, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, del versículo 5 voy a leer. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hasta el versículo 17 he leído. La verdad que ayer nosotros hemos tocado sobre el mundo de Jesucristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta palabra está ubicada sobre el mundo de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia nos explica, por medio de línea de río Jordán, este terreno
iba a establecer la ciudad refugio. También, cruzando del río Jordán, 3 ciudades iban a ser la ciudad de refugio. Esta ciudad de refugio, cada ciudad viven los sacerdotes. Pero, ¿a quién sirve esta ciudad? Refugio. No cualquier persona puede vivir en la ciudad de refugio, sino que si alguna persona comete, pero sin saber nada, tal vez mata a la gente. ¿Cómo puede matar a la gente sin saber? Por ejemplo, si una persona puede subir a la montaña para cortar árbol por hacha, entonces agarrando hacha con su mano y luego golpeando, 1, con, otra vez, 2, con, pero la cabeza de hacha se salió de su mango y luego girando esa hacha sin saber nada, sin querer, le golpeó a otra persona que está esperando. Por eso se acercó. Al mirar, la gente ya está ensangrado y muerto en este momento. Eso es como asesino, ¿no? Porque sin saber esta persona le mató a su conocido. Esta persona, antes de matar a su conocido, vivía tranquilamente. Pero al descubrir que él ya había matado sin querer, en aquel entonces sí o sí tiene que pensar una cosa para escaparse. ¿En dónde? Hacia la ciudad de refugio. Pues tenía que correr. ¿Por qué? La familia de un muerto, si supieran la noticia que estaba muerto su conocido, su familia, entonces iba a hacer venganza. Por eso le matan. Entonces, antes de ser muerto, para salvar su vida, sí o sí tenía que escaparse a la ciudad de refugio. Por eso, cada día pone un guardia de cada ciudad de refugio entre 6 ciudades. Y luego mirador que estaba corriendo y atrás de él y otros está corriendo. Entonces ya tenía que abrir la puerta de primero. ¿Para qué? Para que no sea atrapado este asesino y que no sea muerto. Aceptó. Al ingresar uno como sospechoso, sí o sí tenía que cerrar la puerta para que no ingrese ninguno. Y luego desde aquel tiempo ya el sacerdote tenía que investigar cómo fue accidente, quién murió y también cómo había matado a la gente. Y luego investiga juntamente con el sacerdote saliendo donde había muerto y investigando todo, tenía que poner sentencia. Decían que este accidente no por querer, no era voluntario ni de venganza, sino que por accidente, sin querer. En aquel entonces este hombre ya sí o sí tenía que despedir de su familia, aunque tenía su esposa, su hijo, su casa, no importa. Desde aquel tiempo que fue como
asesino, en aquel entonces ya tenía que dejar todas las cosas. Luego, acompañando con el sacerdote, y empezó a vivir en la ciudad de refugio. Eso es. Imagínense, ¿por qué Dios estaba hablando esta cosa? Para explicar la vida de los salvos. Después de recibir la salvación, nosotros somos nuevas criaturas. Siendo nueva criatura, sí o sí tiene que dejar su propio mundo. Porque constantemente sigue su propio mundo, entonces él quiere dominar su vida. ¿Cuál es el pecado entre los justos? Su vida quiere dominar. Es decir, que después de recibir la salvación, tiene que sujetar la guía de nuestro Señor Jesucristo, pero en vez de recibir la guía de Jesucristo, quiere dominar su vida. Teniendo plan, quiere hacer todo con su manera. En aquel entonces, Dios no le gusta. Por eso yo voy a presentar ante ustedes una palabra, 2 de Corintios, capítulo 5. El versículo 14 voy a leer. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Así dice. Pensando que el amor de Cristo nos constriñe. Es decir, que Dios no solamente perdonó nuestros pecados, sino también Dios nos entregó el Espíritu Santo del Señor para que nosotros sintamos acerca del corazón de Jesucristo, el amor de Cristo Jesús. Entonces, sintiendo el amor de Cristo Jesús, domina mi vida, mi pensamiento, mi corazón. Porque cuando está lleno de amor de Cristo, la gente piensa, ¿por qué yo recibí la salvación? Porque Dios me amó bastante. Porque Dios me bendijo en mi vida. Piensa, ¿es cierto? Y luego el versículo 14 como dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, así dice. Entonces cada uno tiene que considerar que su vida fue acabada en la cruz. Para renacer, ya uno tiene que morir para establecer una persona nueva. Por eso es nueva criatura. Aunque no se cambia nada de su cuerpo, su ojo, su carne, no se cambia. Solamente cambia pensamiento y corazón por medio de la fe. Significa que aunque Jesucristo hizo todas las cosas para que nosotros seamos renacidos, para que seamos nuevas criaturas, para que vivamos por el Evangelio, para que vivamos por la fe, pero si no cree, no vale. Pero si cree, su vida será cambiada. Poco a poco será caminando, cambiado de Dios. La verdad que Jesucristo nos enseñó. Bienaventurados los que dan más que reciben. Justamente, ¿no? Nosotros ya estábamos conversando con la pastora Milagro. Según mi punto de vista, ¿no? Su iglesia no tan grande. Además, ella dice que anteriormente no había surgido tan
alto de cantidad de ofrenda, porque los hermanos el año pasado no trabajaban, no había mucha ganancia. Pero al llegar en enero, su iglesia habían decidido, corazón, no solamente para nosotros, ¿no?, sino también otras iglesias, para apoyar la misión del mundo. Normalmente, ¿no?, ser humano, cuando hay ofrenda, cuando hay dinero, cuando hay bienes, de primero quiere usar de su iglesia. Eso es normal. Pero hay nivel de normal, también hay nivel de superior. Normal es normal, que vive como su manera. Pero superior es que acepta la palabra de Jesucristo. Porque la palabra de Jesucristo no es como concordancia de nuestra idea, sino que totalmente diferente, al revés. ¿Quién es bendito? ¿El que recibe o el que le da? Según cálculo, ser humano, ¿no? El que recibe, eso es bendición. Regalo, bendición, ya es la gracia. Pero Jesucristo no. No se explicó que el que da, ese es más bendito que recibe. ¿Por qué? Si no tiene nada, entonces ¿cómo puede dar? Es decir que para dar a otro debe ser superior. Es decir que Dios mismo quiere abundar en nuestra vida. Es una promesa, Dios nos dará. Por eso el año pasado, 2020, ¿no?, la iglesia de Chile también estaba apoyando. La iglesia de Argentina, Puerto Rico, Brasil, Perú, Bolivia. Significa que cuando uno que tenga decisión, Dios supera, Dios provee. Ayer nosotros hemos leído, ¿no? No desampararé, yo soy ayudador, así dice. Dios no va a dejar a nosotros, sino que Dios va a sustentar nuestra vida. Dios va a cuidar nuestra vida. Por eso, liviamente, nuestro corazón tiene que caminar por la fe, cumpliendo la palabra de Dios. Eso es. Uno murió por todos. ¿Quién murió? Jesucristo. Uno murió por todos. Significa que Jesucristo murió por mí. Por eso todos murieron. Es decir que yo morí. Prácticamente yo morí en la cruz. Entonces yo no existo en este mundo, sino que vive en mí. ¿Quién? Vive Jesucristo. Por esa razón, el versículo 3, como 15, así dice, ¿no? Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Quién murió y resucitó? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso la salvación acompaña cambio de rumbo de vida, con todo objetivo para mí, superar mi vida y para mejorar mi vida, para vivir mejor. Yo siempre estaba poniendo este objetivo. Pero después de recibir la salvación, si acepta esa palabra, ya puede poner su decisión y como rumbo hacia el objetivo de la vida de la salvación, la cual es viviendo para Jesucristo. Entonces, para Jesucristo, ¿qué significa? Predicando el evangelio, sirviendo a la iglesia, apoyando a los pastores,
siervo de Dios. Eso es bíblico. Significa que cuando apóstol Pablo estaba predicando el evangelio, a menudo él estaba pensando, la iglesia de Jerusalén ahora está teniendo hambre, pero ellos nos predicó la palabra de Dios. Esta bendición, el evangelio, la vida eterna a través de la verdad, que llegando a los gentiles. Si no hubiera existido la iglesia de Jerusalén, entonces ¿cómo iba a recibir esta bendición? Por eso él publicó a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de Macedonia, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de otra ciudad. La mayoría de iglesias obedecieron, juntando dinero, y apóstol Pablo con los hermanos juntos, llevando este monto de dinero a la iglesia de Jerusalén. Pero se tardó mucho la iglesia de Corinto. Por eso estaba saliendo en el libro de Corintios que estaba exhortando. Ustedes habían decidido corazón, pero nunca había cumplido la voluntad de Dios, llegando la exhortación. Además, Febe, diaconisa Febe, que sale en Romanos capítulo 16, la que me servía, así decía. No solamente a mí, a muchas iglesias. Significa que después de recibir la salvación tiene que ver otra vida, otra persona, otra iglesia, otro mundo. Por esa razón, Pastor Oxubán, cuando recibió la salvación, en esa época, como lo que sale en documental de la vida de Pastor Oxubán, no tenía nada de apoyo. Pero al llegar 1989, cuando él podía adquirir el pasaporte, porque el gobierno de Corea del Sur en ese año estaba dando libertad. Después de tener 40 años de edad, iba a tener pasaporte. Antes de llegar 1989, no estaba dando la libertad. Pero el moto de hacer olímpica de 1988 era moto que todo el mundo a Seúl, Seúl al mundo. Para llegar todo el mundo a Seúl, 1988, que hizo Olimpiada, así dice, ¿no? Olimpiada. En aquel entonces ya llegaron muchos extranjeros, por eso avanzó bastante económicamente, ¿no? Ganó mucha plata. Pero todavía no había dado libertad de recibir pasaporte entre los ciudadanos. Por eso se cambió. Después de terminar Olimpiada, ya después de tener más de 40 años, iba a obtener pasaporte. Por eso Pastor Oxubán ya podía presentar, solucionar de pasaporte. Teniendo pasaporte, recibió la visa de Estados Unidos, viajó a Los Ángeles. Desde aquel tiempo ya estaba enviando a Alemania misioneros, ¿no? Por primera vez de Misión Buenas Nuevas. Y luego Rusia y Estados Unidos constantemente estaba enviando los misioneros. En esa época la iglesia de Misión Buenas Nuevas era muy pobre, apenas estaba viviendo, ¿no? Justamente yo recibí la salvación en 1990. Nosotros, siendo como seminaristas, ¿no? Cada almuerzo solamente fideo, un plato de fideo nomás, un plato de fideo y kimchi suficiente. Era rico, no necesario otro, porque si hay fideo ya es suficiente.
Desde aquel tiempo, Pastor Usuba estaba enviando muchos siervos de Corea del Sur al mundo. Por eso yo fui enviado a Jamaica para ser el misionero de Jamaica en 1997, hace como 23 años. Envía, constantemente envía. Hasta ahora como uno de 400 misioneros de los coreanos fueron enviados, ¿no?, al mundo. También hay muchos nativos que están siendo evangelistas, pastores, 1000 de misioneros. En aquel entonces, Pastor Usuba nos explicó que una persona, si quiere apoyar a un país, suficiente, así dice. A veces, ¿no?, podía apoyar $600 al mes para un misionero. Apenas cancela de alojamiento, ¿no?, alquiler de la casa y apenas comía, ¿no? Según mi caso, cuando yo empecé a misión de Bolivia en La Paz, me apoyaba durante un año, ¿no?, como cada mes $600. Pero el alquiler uno de como $400 y gasto de luz, agua, gas, etcétera, $100. ¿Cuánto se queda? $100. Con esto, entre 4 personas, ya tenían que comer y comprar utensilios de la iglesia. A veces tenía que hacer púlpito, también tenía que ahorrar para comprar parlante y amplificador, etcétera, ¿no? También tenía que comprar silla. Imagínense, por $100, ¿qué hace? ¿Qué hace? No podía hacer nada. Apenas estamos comiendo. Por eso nosotros no podíamos tomar taxi, ¿no?, porque taxi era caro. Pero microbús que cabe uno de como ¿cuántas personas? Microbús, 12 personas. Está lleno de gente. Por centavo, así, pagando 2 centavos por ahí, 2 bolivianos por ahí. En aquel entonces, según mi cálculo, como 5 bolivianos era $1, así era. 1998. Por eso, una familia de Corea del Sur sí se puede apoyar a un misionero. En aquel entonces, un país va a vivir, va a levantar, va a recibir la bendición de Dios. Así estaba explicando. Pero hoy en día ya pasó muchos años, ¿no? Significa que Pastor Usuba nos enseñó claramente, ¿no?, que no viva para sí, sino que ya después de recibir la salvación, vivan todo el mundo, todos los hermanos, para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo ya había cancelado todo nuestro pecado, muerto, resucitado. Solamente falta avisar lo que había hecho una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. ¿Quién puede publicar esta noticia? ¿Quién quiere apoyar para que predique el evangelio la familia de misionero o la iglesia? Por eso estoy muy agradecido al Señor, ¿no? Matrimonio de evangelista Adán Paco, como lo que nosotros estamos mirando, ¿no? Cada momento él visita diferentes ciudades, a colonia de Israel, también otro lado. No solamente se queda en su casa. Además, él está contactando conmigo para hacer transmisión de predicación por medio de Radio Jerusalén de Carnaví de Bolivia.
Significa que después de recibir la salvación, nosotros cuando vivimos por el Evangelio, sí o sí Dios tiene que trabajar, ayudar. No solamente piensen, yo tengo que comprar la casa, yo tengo que comprar auto, yo tengo que ser rico. Si piensa así, siendo justo, ya su mentalidad está mal, su corazón está mal. ¿Por qué? Ya, así dice el versículo 15. Y por todos murió para que los que viven significan los que recibieron la salvación siendo justos, ya no vivan para sí. No es mi palabra. Esa es la palabra de Dios. No vivan para sí. Porque si quiere vivir para sí mismo, esa es una corrupción. Piensen acerca de el Evangelio, acerca de predicación del Evangelio, acerca de servicio al Evangelio, sirviendo a Dios. Volvamos, Romanos capítulo 8. Por eso en esta palabra nos explica claramente cómo dice el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Para sentir como deudor. ¿De qué? Número 1, siendo deudor de nuestro Señor Jesucristo, que hasta morir si paga no alcanzaría, porque la salvación es muy muy grande. Imagínense, ¿no? Evaluando uno que vive en el lago de azufre que no se apaga eternamente, probando solamente 5 minutos, 5 minutos, metiendo en el lago de azufre que está ardiendo de fuego, de azufre, como igual que fuego de volcán que está ardiendo, ¿no? Explotando ya. Y mete, ¿quién puede respirar? Nuestro cuerpo ya desaparecerá. Pero Dios va a resucitar del cuerpo del pecador y mete allá. Eternamente va a llegar gran dolor, gritando, gemiendo, gran dolor, temor. Eternamente tiene que quedarse. Pero Jesucristo ya rescató a nosotros de la condenación eterna. Y luego nos pregunta, Joaquín, ¿cuál es mejor? ¿Que vaya al lago de azufre, que no se apaga fuego eternamente, o quiere vivir por el Evangelio en este mundo después de recibir la salvación? Por supuesto, después de recibir la salvación, aunque tiene dificultad, hambre, problema, pero por lo menos no me voy al infierno. Por eso en mi corazón llega agradecimiento. Sí, Señor, gracias. Porque ustedes saben que la iglesia Misión Buena Nueva, entre los pastores, no tienen derecho a nada de adquirir los bienes. Nada de terreno, nada de casa, nada de otros. Algún momento que vive, tal vez aparece su nombre en su auto, pero su auto no tiene derecho. La iglesia dice que deje allá, solo usted tiene que mudarse a otro lado, tiene que mudarse. Significa que nosotros ya desde el principio sabemos que no hay
manera de adquirir nada de terreno, su propio terreno, casa propia o algo, bienes, no, prohibido. Por eso es diferente. Los pastores fuera de misión, la mayoría de los pastores, cuando construye el edificio, va a vivir permanente, ¿no? Hasta morir ya puede vivir y puede pastorear. Pero nosotros no podemos decir. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo estaba en Asunción de Paraguay, cuando yo estaba en Paraguay, yo compré como 4 hectáreas de parte de terreno de Casa de Retiro de Paraguay. Anteriormente 16 hectáreas. Cuando yo estaba pastoreando, aumenté 4 hectáreas, por eso 20 hectáreas. Pero no aparece por mi nombre, sino que la misión Buenas Nuevas. Porque no por mi dinero, los hermanos ya compraron. Además, nosotros hemos comprado un gran terreno en Asunción y para construir. Ya ahora está teniendo gran edificio de segundo piso, ¿no? En Asunción de Paraguay. Como 3.300 metros cuadrados por ahí. Pero está apareciendo solamente el nombre de la misión Buenas Nuevas. Aunque yo algún momento estaba manejando Starex o auto, pero Dios me manda que vaya a otro lado, entonces ya yo tenía que dejar toda la cosa, vacío, todo vacío. ¿Sabe qué? Solamente nosotros quedamos, familia, por eso familia. Persona, mi esposa es mía. Yo tengo que llevarla, no solamente yo voy, también mis hijos también acompañan. También uso personal como el NAPTO y algo de personal de notebook o algo de cámara y celular, etcétera. No significa que nosotros somos deudores. Primero de Jesucristo y de la iglesia, de siervo de Dios, de Dios. Por eso siempre sintiendo, yo soy deudor. Entonces, siendo deudor, piensa cómo cancela su deuda. ¿No es así? Entonces, ¿de qué aprovecha siendo como rico, solo rico? Entonces, me parece que ya yo soy justo, ya yo voy al reino de suficiente gracia, ya todo, y luego no hace nada, no se siente nada de como deudor. Entonces, ¿de qué aprovecha? Por sí mismo va a tener orgullo, por tener la salvación, juzga a la gente. Tan tontos que no reciben la salvación, yo soy justo. No, no es así. No debería pensar así. Por la gracia de Dios, nosotros recibimos el perdón eterno, recibiendo la salvación. Por causa de eso, despojábamos nuestro propio mundo, permaneciendo en el mundo de Jesucristo, que vivamos. Por eso nosotros no tenemos derecho a nada para elegir país, para elegir la iglesia. No, yo quiero pastorar allá. No sirve de nada. Aunque quiere irse, no. No quiere irse, no importa. El sentido ni deseo, nada sirve. ¿Ya? Nosotros solamente cuando nos manda, amén, nada más, amén, me voy. Si no quiere, abandone nomás. Al dejar su cargo, ya no hay nada de recompensa, ¿no? Ni $1 le da. No, yo estoy pastoreando durante 30 años, me paga aguinaldo algo. En nuestra vida, en nuestra misión, no existe estas cosas. Por eso, nosotros sí o sí tenemos que humillarnos cada día. Si me rechaza, ¿a dónde me voy?
Si Dios me da la gracia para que yo coma, viva, predique, suficiente, ya, coma, viva, predique. Entonces, es una vida especial. En Corea del Sur hay muchos pastores famosos que tienen 10,000 miembros o 50,000 miembros. Hay algún pastor muy famoso y él viajaba a todo el mundo, ¿no? Pero observando la vida de posterior, ya estaba desastre por causa de tener mucha cantidad de dinero y bienes. Ya los ancianos de su iglesia ¿cómo se dice? De denuncia ante policía, ¿no? Y luego estaba recibiendo juicio. También su hijo fue encarcelado, llegando a gran mancha. Porque normalmente, ¿no?, entre los pastores reciben mucha cantidad de dinero al mes, como si fuera como salario, así cobra, salario. Ahora estoy pastoreando más de 7 años en Chile. Yo nunca recibí salario de Chile, ¿no? Porque durante muchos años estaba negativo, todo negativo. Economía negativa, ¿quién me da? ¿Quién me daría salario, no? No hay salario, apenas ya estamos comiendo juntos. Eso me da mucha alegría y gozo, agradecimiento. Por lo menos estoy sustentando mi vida. Además, no necesario salario, ¿no?, sino que ya la iglesia me apoya. Cuando yo viajo, ya apoya. Significa que Dios dice, yo soy ayudador, no desampararé, no dejaré. Entonces, nuestro corazón, ¿en dónde tiene que poner? En Jesucristo. Sí, Señor. Aunque yo no tengo, pero Dios me explica todo, no me faltará nada en mi vida. A veces puede pensar, ¿no? Mis hijos cuando haya crecido, mis hijos cuando haya que casarse, entonces siendo padre, madre, entonces si no hay nada de apoyo, ¿qué haría? Ese pensamiento ya no es mío. Tengo que desechar todo ya. ¡Fuera! Fuera. Significa que cada día, teniendo sustento y abrigo, debería sentir gozoso, así dice. ¿Es cierto? Por eso, entre los pastores que están escuchando esta palabra, los hermanos también, nosotros somos nuevas criaturas que Jesucristo rescató de nuestro propio mundo para que nosotros vivamos para el Evangelio, para la iglesia, para Dios. Por eso, cada día tenemos que repetir, como dice, yo soy deudor. Siendo deudor, debería pagar algo que paga por su sacrificio, o por su obra, o por su vida, por su servicio. Con toda la manera tiene que pagar. Además, hasta morir quiere pagar todo, no alcanzaría nada. Porque tan gran salvación nosotros recibimos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. El día de hoy así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos dio esta bendición para que nosotros podamos unir con corazón, escuchando el Evangelio, aprendiendo la palabra de Dios. También hoy en día
estamos tocando el tema de la vida de los justos. ¿Cómo tiene que vivir? ¿Cómo tiene que andar por la fe? También, cómo Dios nos acompañó, cómo Dios nos superó, cómo Dios nos bendijo. Así nosotros estamos tocando. Por eso nosotros podemos agradecer al Señor, porque Dios está vivo con nosotros. También Dios tanto quiere que nosotros vivamos por el Evangelio. Dios quiere que nosotros sintamos como deudores del Evangelio. Gracias, Señor, por haber dado esta bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos clase de evangelización número 48. Gracias. ¿Cómo están, amados hermanos? Les saluda Pastor Ricardo, ministro de la Misión Buenas Nuevas en Perú. Nosotros durante varias sesiones vamos a hablar sobre el libro de Ruth. Es un libro muy importante para nosotros como creyentes. Debemos nosotros también conocer la palabra a través del libro de Ruth. En esta sesión yo quisiera hablar, capítulo 1. Voy a leer del capítulo 1 al versículo 10. Leo la palabra de Dios. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer, Noemí, y los 2 nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron, pues, a los campos de Moab, y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malión y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada uno en casa de su marido. Luego las besó, y ellos alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Hasta el versículo 10 he leído. Y esta vez yo quisiera hablar sobre el libro de Ruth. Y Ruth, si nosotros vamos a ver un poco de diapositivas, y el autor de este libro, algunos eruditos dicen que es un libro desconocido, pero también otros eruditos hablan que el autor de este libro, el profeta Samuel, ¿verdad? Y yo creo que el Espíritu Santo inspiró a aquella persona para que pueda escribir este libro, para dejarnos grandes enseñanzas. Aunque para muchos es desconocido, pero para algunos eruditos es el profeta Samuel. También teniendo algún marco histórico de este libro o estos hechos acontecieron
en el día que gobernaban los jueces, como sale, ¿no?, en el versículo 1, está saliendo el versículo 1, dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Y en aquel entonces el pueblo de Israel estaba siendo guiado por los jueces. Hubo muchos jueces como Otoniel, Ahod, Barak, Débora y también Gedeón, Abimelech y entre otros jueces, cerca de 14 jueces y guiaban al pueblo de Israel. Ya vamos a ver una palabra, Jueces capítulo 2, libro de Jueces capítulo 2, versículo del 17, voy a leer. Leo la palabra de Dios. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos, todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que le oprimían y afligían, dice. Amados, según la Escritura, Jehová estaba sobre los jueces. Dios estableció jueces para guiar a su pueblo. Por eso, en el libro de Ruth, nosotros encontramos el tiempo en el cual aconteció esto, ¿sí? Los jueces gobernaban. Los jueces, a través, ¿sí?, de la ayuda de Dios, ellos podían guiar al pueblo de Israel. Por eso, dentro del marco histórico, esto se desarrolló en aquella época donde los jueces gobernaban, dirigían, guiaban al pueblo de Israel. Y vamos a ver, ¿cuándo ocurrieron estos acontecimientos y sobre Ruth? Sí, ahí aparece, y en el libro de Jueces, sí, como más de 1000 años, sí, antes de Cristo, también antes del rey Saúl, ¿sí? Y estamos hablando en la época donde gobernaban los jueces. Como ustedes saben, Saúl fue el primer rey de Israel. Antes de que se estableciera rey sobre Israel, los jueces eran quienes gobernaban el pueblo de Israel. Y a nosotros es muy importante saber si este entorno en que aconteció esta historia. Y a través de este libro, nosotros vamos a conocer claramente sobre nuestra vida espiritual. Dios estableció jueces para guiar al pueblo de Israel, ¿sí? Pero, por más que hubo jueces, la familia de Elimelech no consideró juez. Por eso, en Ruth, capítulo 1, está saliendo, ellos salieron, ¿sí?, de Belén de Judá. Ellos salieron de Belén de Judá. ¿Por qué salieron? ¿Por qué razón salieron? Porque había hambre en Belén de Judá. Por eso, amados, muy importante esta parte.
Ellos no pensaron, ¿sí? No pensaron, no consultaron a juez. Por eso es que no podían ellos recibir la guía de juez. Entonces, ellos salieron de Belén de Judá a Moab. Entonces, ellos en vez de recibir la guía, ¿sí? La guía de juez, ellos, según su parecer, descendieron a a Moab. Por eso, si nosotros vemos el último versículo de los Jueces, sale una palabra, ¿sí? Capítulo 21, versículo 25. Está saliendo una palabra. Dice la palabra de Dios: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, a su parecer de Elimelech, Moab era un buen lugar, ¿sí o no? Porque acá está diciendo, cada uno hacía lo que bien le parecía. En nuestra vida espiritual, Dios estableció la iglesia. Ya estamos en el tiempo, ¿sí?, de la iglesia. Dios estableció la iglesia, Dios estableció también los siervos de Dios para poder guiar la iglesia, para poder guiar a nosotros, los hermanos. Por eso, desde tiempo de los jueces, ya Dios había enseñado muy importante la guía del juez. También Dios quiere enseñarnos a través de este libro la importancia de recibir la guía. Entonces, nosotros, si consideramos la iglesia, si consideramos el varón de Dios, el siervo de Dios, vamos a consultar, ¿sí? Pero Elimelech hacía lo que bien le parecía. Según el libro de Jueces, así está terminando este libro. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, imagínense, ¿no? Si meditamos en este versículo, vamos a encontrar grande y mucha enseñanza. Entonces, ¿cómo yo debo de vivir? ¿Cómo yo debo caminar en la vida espiritual? ¿Siguiendo mi buen parecer o recibiendo la guía de la iglesia? Caso de Elimelech, él no consultaba. Señor juez, yo he visto la dificultad, ¿sí? Tengo mis hijos, tengo mi esposa, ya veo que esta dificultad, esta hambre va a durar por mucho tiempo. Yo quisiera que usted me aconseje. Yo estoy pensando viajar a Moab. ¿Qué le parece? ¿Estaría bien que yo viaje a Moab y esté quizás por algún tiempo en aquel lugar? ¿Qué le parece, señor juez? Entonces, señor juez diría, ¿no? Oiga, Elimelech, piensa bien. Creo que no tendría sentido que usted vaya a tal lugar. Dios nunca nos ha abandonado. Dios nunca nos ha desamparado. Quedémonos en este lugar. Dios va a acordarse de nosotros. Entonces yo creo que el juez hubiera hablado así, ¿no? O quizás de otra manera también. Sí, está bien. Abimelech, puede ir, pero no te quedes por mucho tiempo. Acuérdate que Dios siempre se acuerda de su pueblo y Él se va a acordar de nosotros. Entonces, ve por un tiempo, quizás 6 meses o 1 año, pero luego regrese. No se quede en aquel lugar. Dios está en Belén de Judá. Dios está con nosotros. Así que no piense en quedarse, sino retorne rápido. Entonces, sea cual sea
la respuesta, el consejo del juez, entonces él hubiera recibido esa guía. Pero en Ruth no aparece, ¿sí?, que Elimelech consultaba al juez, ¿sí?, que Elimelech preguntaba al juez. No sale. Solamente él se fue de Belén, de Judá, a morar a los campos de Moab. Él, su mujer, sus 2 hijos. Amados, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Por eso, muy importante lo que Ruth nos está enseñando, este libro, el poder tomar en cuenta en nuestra vida la iglesia. Siervo de Dios. Por eso, yo a través de este libro también, ¿sí?, he aprendido y estoy aprendiendo, ¿sí?, a valorar la importancia de recibir la guía. Amados, muchas veces la iglesia nos guía, ¿no?, diferente a nuestro pensamiento, diferente a nuestra razón, pero sin embargo, nosotros dejando nuestra razón, nuestro pensamiento, podemos recibir la bendición de Dios. Por eso, amados, en este tiempo de los jueces, ¿sí?, hasta el tiempo del rey Saúl, ¿sí?, era un tiempo, un ambiente en donde solo los jueces guiaban al pueblo, porque el pueblo siempre era puesto en aflicción, en angustia. Por eso Dios levantaba a un juez y para guiar a su pueblo, para salvar a su pueblo. Por eso, en Ruth capítulo 1, ¿sí?, está saliendo algo muy importante, mire, y una síntesis, ¿sí?, una síntesis de, ¿cómo se llama?, sobre nombres de cada personaje, ¿no?, que está saliendo. Esto es muy interesante porque a través de cada significado de cada nombre, nosotros podemos saber, ¿no?, conocer corazón de cada personaje. Por ejemplo, aparece acá la palabra Belén. Yo creo que todos ustedes conocen su significado, es casa del pan. También, ¿sí?, Judá significa alabanza. También aparece el nombre de Moab, su significado es vasija para alabarme. Ya, vamos a ponernos un poquito a meditar. De Belén, casa de pan, de Judá, un lugar de alabanza, desciende a un lugar para lavarse las manos, ¿no? ¿Qué les parece? Una vasija para lavarse. Ya, amados, vamos a pensar un poquito, ¿sí? Usted está en la casa del pan. Usted está en el lugar de alabanza. ¿Qué le parece? Entonces, está en un mejor lugar. Está en un lugar muy bueno. Porque no solamente porque es Belén, casa de pan, y Judá, un lugar de alabanza. No solamente por estas cosas, sino Dios está en aquel lugar. Eso es lo más maravilloso. Eso es lo más sorprendente, de que Dios está en Belén de Judá. Sus ojos están puestos en Jerusalén. En aquel lugar, amados, es un lugar bendito. Aunque ahora está pasando una situación difícil por el hambre, pero sin embargo, ¿qué está haciendo Elimelech? Elimelech, ¿qué está haciendo? Está descendiendo del lugar de alabanza, de casa del pan, está saliendo de Dios y está bajando, yendo a un lugar inferior. Vasija para lavarse, ¿sí? Es un lugar para lavarse, una vasija, ya sea lavarse las manos,
ya sea a lavarse los pies. ¿Qué les parece? Parece tonto, ¿no? ¿Sí o no? Pero muchas veces nosotros somos como Elimelech. De un mejor lugar queremos descender a un lugar inferior. ¿Verdad? Sin darnos cuenta, nuestro corazón, ¿sí?, se marcha del lugar de Dios, de la bendición de Dios, al lugar totalmente inferior. Amados, por eso esto me llamó mucho la atención, ¿sí? Amados, Dios quiere lo mejor para nosotros y nos ha puesto en un lugar mejor, ya sea usted sea, ¿sí?, hermano, ya sea usted diácono, ya sea usted anciano, ya sea usted seminarista, evangelista, pastor. Dios nos ha puesto en un lugar de bendición. Ahí está Dios. Entonces, hermanos, muchos de nosotros, ¿sí?, por un pensamiento, por una razón, queremos abandonar, queremos dejar así, como Elimelech, el lugar de bendición, el lugar de la alabanza. Pero, sin darnos cuenta, estamos yendo a un lugar inferior, una vasija para lavarme. Amados, muy importante esta parte. También si vemos Elimelech, significa mi Dios es mi rey. Noemí también significa placentera. Malión, enfermo. Kelión significa débil. ¿Qué les parece? Elimelech, ¿sí?, el padre de Elimelech, viendo a su hijo, lo puso, mi Dios es mi rey. O sea, ¿quién es su dueño? ¿Quién es su rey? Es, sí, Dios, Jehová de los ejércitos. Noemí significa placentera. Pero algo que me sorprendió también, mientras que estudiaba este libro, su hijo se llama Maleón, ¿sí? Maleón. Y significa enfermo, y Kelión significa débil. ¿Qué les parece? Padre de Elimelech ponía a Elimelech, ¿sí o no? Mi Dios es rey. Yo no soy rey de mi vida, Dios es rey de mi vida. Pero este hombre, ¿sí?, poniendo nombre a su hijo, débil, enfermo. ¿Se acuerda? Cuando, ¿sí?, la esposa de Jacob está en su lecho ya falleciendo, puso, ¿no?, a su hijo Benoni. ¿Qué les parece? Benoni. Pero Jacob dijo, no se llamará Benoni, sino Benjamín. Quizás Elimelech miraba la situación, por eso puso a su hijo enfermo, por eso puso a su otro hijo débil. ¿Qué les parece? Si usted viera a su hijo débil, frágil, ¿lo va a poner por nombre débil, así, frágil? Yo creo que no. Yo sé que usted tiene la fe, tiene la confianza en Dios. Yo creo que pondría a su hijo Benjamín, hijo de mi mano derecha. Amados, por eso vemos que el corazón del padre de Elimelech, diferente al corazón de Elimelech. A través de esto nosotros podemos conocer un poquito más sobre Elimelech. ¿Quién era Elimelech? Elimelech era una persona que no tenía la confianza en Dios. Por eso, por más que veía a su hijo débil, lo puso débil. Por más que veía a su hijo así enfermo, lo puso enfermo. Así. No tenía la confianza en Dios. No podía decir, tú serás Benjamín, tú serás un hombre sano, tú serás un hombre fuerte, porque Dios está contigo. No tenía esa fe, esa confianza. Amados, por eso, muy importante. A través de este libro, sí, a través de los personajes, sobre el significado de cada nombre, podemos ver, ¿sí?, gran enseñanza de parte de Dios. Amados, Elimelech, por no tener la confianza en Dios, él no se acercaba al juez.
Hermano, ¿usted qué necesita para acercarse a la iglesia? ¿Usted qué necesita para acercarse al siervo de Dios? La confianza en Dios, la fe. Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Amados, por eso es que al final versículo 3 que dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Hermanos, así está saliendo versículo 3. Murió Elimelech. Amados, al final, ¿cuál es el resultado de llevar una vida sin Dios, sin la iglesia, sin el siervo? La misma Biblia nos enseña. Hijo pródigo, cuando vivió lejos de la casa del Padre, lejos del Padre, ¿cómo ha vivido? Una vida pródiga, una vida pródiga, una vida desordenada, gastaba los bienes con rameras. Así llevó totalmente una vida muy desordenada. Amados, por eso a través de estos versículos nosotros podemos darnos cuenta qué es una vida sin Dios. ¿Qué es la vida sin iglesia? ¿Qué es la vida sin siervo? Espero que usted pueda meditar para la siguiente sesión este tema. Siguiente sesión nosotros vamos a seguir compartiendo, ¿sí? Muchas gracias. Hasta acá yo voy a compartir. Vamos a orar, ¿sí? Para terminar. Oremos. Padre Dios, le damos gracias. A través de este libro quisiéramos nosotros que usted nos ayude a conocer más sobre el corazón de Dios. A través del Elimelech nosotros vemos, Señor, nuestro ser no es tan diferente, sino es igual. Pero a través de la palabra usted nos muestra, nos anticipa de vivir una vida sin Dios, sin iglesia, sin siervo. Nos espera solamente, Señor, la muerte. Por eso, Padre, tenga compasión de nosotros. Ayúdenos a caminar y a vivir juntamente con Dios, con la iglesia y con el siervo. Le agradecemos, Señor. Está en tus manos nuestras vidas. Gracias. Oramos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. A un mundo pecador su inocencia mostró, el Creador descendió, la esperanza irrumpió. En un mundo sin paz, en plena oscuridad, tu luz vino a brillar. Tan ajenos a ti, perdidos en pecar, el Rey que nos creó ya tenía un plan. El Dios que nos amó, su promesa cumplió, a su Hijo mandó. Y fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti. Hermoso Rey, gracia nos encontró. Jesús, perfecto es tu amor. Ahora vivo en
hecho sentar a la mesa real, y fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti. Hermoso Rey, gracia nos encontró. Jesús, perfecto es tu amor. Ya el velo rasgó, no hay más separación. Ahora estoy frente a ti, ya no hay más temor. Caigo ante tus pies, tuya es toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria. Y fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti. Hermoso Rey, gracia nos encontró.